Génesis capítulo 1, verso 28. Dice el 26 primero, usted lo tiene a mis espaldas. Dice: entonces dijo Dios, fíjese, el gobierno de Dios, la cúpula divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles, arcángeles, serafín. Yo creo que los ángeles quizá ni estuvieron aquí, porque cuando Dios le da la promesa al hombre, los ángeles, todas esos, seguramente no lo sabían, porque si lo hubieran sabido, los ángeles caídos nos estuvieran haciendo guerra. Y como Dios es sabio, seguramente fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim, dice el Antiguo Testamento. Entonces dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjese, primero dijo Dios, vamos a hacer al hombre, a la mujer, pero la vamos a hacer a nuestra imagen, y dice, conforme a nuestra semejanza. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Lo vamos a hacer a semejanza nuestra. Esta criatura que vamos a crear es importante. Y dice él, conforme a nuestra semejanza. Y después dice, la razón para que nos mandó a la tierra. ¿Y cuál es la palabra que está ahí? Creo que hasta subrayada se la tengo. Señorear. Diga conmigo, señorear. Pero lo decimos creyendo 3 veces, señorear. 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 ¿A qué nos puso Dios en la tierra? A señorear. No nos mandó a ser evangélicos para pasar llorando todo el tiempo. Nos mandó a señorear. ¿Y sabe qué significa eso? Que si el sartén lo tiene del mango un mundano, Dios se lo quiere entregar a un cristiano. Sartenes de política, de escuelas, directores de escuelas. Él quiere cristianos que sostengan esas posiciones. Eso quiere decir señorear. Y dice, usted dirá, no, pastor, pero allí dicen los peces, no dicen las alcaldías. ¿Sabe que en ese entonces no habían alcaldías? No habían abogados, no habían escuelas, no había cárceles, no había nada de eso. O sea, lo único que había era agricultura y ganadería. Entonces usted entiende la onda. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A eso nos puso Dios aquí en la tierra. ¿Qué nos puso? A señorear. ¿A qué nos puso? Ok, métase esa palabra, porque en esa palabra vamos a aterrizar con el último mensaje. Y va al verso 28. Aquí está cómo lograrlo. Esto es lo bonito. ¿Cómo vamos nosotros a señorear? Y es tremendo. Dice, y los bendijo Dios. Imagínense, nos tuvo que bendecir primero, porque esto es para gente bendita, esto no es para cualquier gente. Y les dijo, número 1, fructificad. Número 2, multiplicaos. Número 3, llenad la tierra. Y número 4, sojuzgadla. ¿Para qué? Para señorear. Mire qué tremendo, para señorear. Y vuelve a decir, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven en la tierra. Siéntese. Quiero que entienda usted lo importante del Génesis, hermano. Lo importante del capítulo número 1, de los primeros versículos del Génesis. Usted dirá, pastor, pero ¿me puede demostrar usted que hay algo bien importante en el Génesis? Claro, el versículo 1. El versículo 1 del Génesis es tan poderoso que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo es profundo. Creó tiempo pasado, presente y futuro. ¿Qué más dice? Los cielos, ancho, profundo y alto. Y la tierra, materia, líquido, materia o sólido y gaseoso. Entonces, solo en un versículo nos está dando a entender Dios todo el plan que Él tenía para esta creación. Solo en el verso 1. Por eso es que quiero que entienda usted lo poderoso de esto. En Génesis 1:26 la Biblia dice esto sobre nosotros. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces ya lo repetimos y lo repetimos. ¿A qué nos puso Dios en la tierra? A señorear. ¿Ok? Eso quedó claro ya. Entonces esta serie va a tratar de cómo lograr esta meta. Cómo es que nosotros podemos llegar a señorear. ¿Cómo? Diga conmigo, tomar control
¿No se ve usted tomando control? Hermano, si a usted le dan trabajo en un restaurante, piensa en tomar control. Usted llegó a tomar control porque usted es un hijo de Dios, ¿sí o no? Si te dieron trabajo, no sé, en una empresa de taxis, toma control, y eso quiere decir conviértete en el jefe y conviértete en el dueño. Eso es tomar control. Siempre nosotros tenemos que ir con la mentalidad de ¿qué? De tomar control. No se vaya a ser pastor acá para tomar control, porque entonces me deja sin trabajo. Sueñe con tomar control. Nosotros no somos cola, nosotros somos cabeza. Eso dice la palabra. En sus apuntes, quiero que apunte la primera cosa que le hemos puesto ahí. El pueblo de Dios, líderes en medio de crisis. Esto es lo bonito. En el mundo siempre vamos a tener crisis. Aquí estamos llegando a diferentes países y cada país está pasando por crisis distinta. Tenemos a un Nicaragua pasando por ciertas crisis, Venezuela por otras crisis. Entonces hay diferentes países que están, Guatemala pasando sus crisis, El Salvador las suyas, Honduras las suyas, República Dominicana las suyas. Cada país, aún Puerto Rico pasando sus crisis, cada país está pasando sus crisis. Entonces, ¿a qué nos ha puesto Dios a nosotros? A señorear. ¿Y cuándo es que nos damos cuenta si estamos señoreando? Cuando nosotros sabemos qué hacer en medio de una crisis. Hermano, cuando usted llega a un sitio, las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque llegó un hijo, una hija de Dios. Las cosas no pueden seguir siendo igual cuando usted puso un pie en la factoría donde trabaja, en el restaurante donde trabaja, en el lugar no va a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque usted, el Hijo de Dios, llega a solucionar crisis. Entonces el pueblo de Dios, líderes en medio de crisis. Entonces cuando venga una crisis, el Hijo de Dios no tiene por qué preocuparse, sino que cuando viene una crisis, el Hijo de Dios tiene que buscar ¿qué? ¿Cómo resolverlas? Soluciones. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Cómo solucionamos ese asunto? Es como que cuando viene crisis a un lugar, Dios nos da chamba, como dicen los mexicanos. Nos suelta trabajo porque nosotros somos expertos en eso, ¿sí o no? Eso es lo que esperamos. Quiero que lea conmigo en Génesis 41:37. Dice, el asunto, estamos hablando de José, un hijo de Dios, igual que nosotros, de carne y hueso igual que nosotros, comía igual que nosotros. Dice, el asunto pareció bien a Faraón. Yo quiero que usted me capte. La gente habla muchas cosas de Donald Trump y de Vladimir Putin y quizá el presidente de la China, porque son naciones poderosas, o el que está en Canadá, porque son naciones grandes. Faraón era el gobernador de la región más grande y poderosa de su tiempo. Superior quizá a Donald Trump, superior quizá a Vladimir Putin en Rusia. Era lo más grande que existía en su tiempo. Y yo quiero que, qué tremendo fuera que el presidente de los Estados Unidos mandara un tweet acerca de usted, porque a él le gusta tuitear, y que dijera, wow, ese Pedro, qué tremendo, ¿verdad? Eso quiere decir que el presidente de una de las naciones más poderosas le da a usted esa definición. ¿Me está entendiendo? Ahora vamos a José. Dice, el asunto pareció bien ¿a quién? A Faraón y a sus siervos, a la cúpula de gobierno. Y dijo Faraón a sus siervos, póngale cuidado a lo que la persona número 1 del mundo en los tiempos de José dijo de él. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, el hombre más grande dice, ¿acaso hay otro mejor que este tipo? ¿Y cuál era la respuesta? No había otro. O sea, le dijo a la cúpula de gobiernos, entre todos ustedes y entre todo lo que tenemos en Egipto, no hay otro como este tipo. Entonces yo quiero que usted entienda, nosotros tenemos que levantarnos la tranca nosotros mismos. Y lo que quiero decir con eso es que en el mundo cristiano y en la vida aprendemos a saltar.
Pero cada día trate de saltar más alto, de ir más arriba, de ir más arriba. Porque para nosotros sorprender al mundo tenemos que ser bien diferentes. Nosotros tenemos que sorprender gobiernos, tenemos que sorprender alcaldes, tenemos que sorprender al mundo empresarial, tenemos que sorprender, no digo nombres por el asunto pero usted sabe a quiénes tenemos que sorprender. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo expertos en solucionar problemas. ¿Qué había en José que llenó a Egipto de esa sabiduría que nadie más tenía, que le trajo soluciones en tiempos complicados a una nación entera? O sea, ¿por qué Dios? Mire, ahí estamos nosotros buscando candidatos para nuestro país, a ver quién va a ser mejor y por quién votamos. ¿Cuándo se le ocurre al pueblo de Dios llevar las riendas de una nación? ¿Es posible, sí o no? Claro que lo es. Si Dios te dio una familia, te puede dar una nación. Este aniversario que vamos a tener una persona que compitió en las elecciones de Costa Rica y casi ganó la primera vuelta, y nos va a estar dando algunas conferencias que tienen que ver con que el pueblo de Dios sueñe con llegar al gobierno, a gobernar. Entonces José aprendió a señorear, José aprendió a dominar, José aprendió a tomar control y José aprendió a liderar. Metas esas 4 palabras en la cabeza. ¿Qué tenemos que aprender? Cuando hablamos de señorear, hablamos de dominar, hablamos de tomar control y hablamos de liderar. Cárteles lideran naciones de Latinoamérica. ¿Por qué nosotros no? Políticos corruptos lideran nuestras naciones. ¿Por qué nosotros no? Que supuestamente nosotros no participamos en la corrupción. Entonces este mundo está en crisis, pero debido al colapso moral y el colapso espiritual, vamos a comenzar a experimentar un colapso mundial. Apunte lo que eso viene. Poco a poco, hermanos, los bastiones de la fe, las columnas de la fe mundial están siendo sacudidas en este momento. ¿Y cuáles son esas columnas? Estados Unidos de América. Naciones pequeñas aún como Corea, que solamente una agencia misionera manda 26,000 misioneros al mundo, están siendo sacudidas. ¿Por qué? Porque Corea del Sur, poco a poco, después de que se hace cristiana, cristiana, ahora se está haciendo pagana, pagana, atea, atea, atea. Entonces estamos siendo sacudidos con principios y valores, y nosotros tenemos que prepararnos para que eso no suceda. Se están muriendo grandes líderes. Se acaba de morir Billy Graham. No hay problema, se murió Billy Graham, me levanto yo, digo usted. Pero verdad que no es fácil. Entonces, ¿qué nos pasa? El índice de desempleo no solamente será alto en los países pobres, sino también en las naciones que hoy se consideran potencias como Estados Unidos y las que ya mencioné. Y hay países como España, Italia, Portugal, que fueron grandes imperios y hoy están al borde del colapso. Grandes imperios. Y veremos a cantidades de personas sin trabajo, gente que perderá sus casas y no tendrán dinero para cuidar ni tan siquiera de su salud. Eso viene. ¿Qué vamos a hacer los cristianos? Orar es bueno, pero no basta. Tenemos que hacer más. La única manera de sobrevivir en esas crisis será para personas que tengan las 4 llaves que le voy a enseñar. Las llaves son poderosas, hermano. Poderosísimas. Fíjese que esta llave, mire. ¿Sabe cuánto costó esta llave? Casi $6 millones. Es la llave del edificio que acabamos de comprar. Pero si no lo compramos, yo no tuviera esta llave. Las llaves son poderosísimas. Y por eso es que debemos de agarrar esto. Y no podemos negociar nosotros
con soltar estas cosas tan, pero tan valerosas. El pueblo de Dios tendrá que entender el poder de una buena administración. Administración familiar, administración en la iglesia y todo eso. Dios dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgad. Quiere decir, ponlo bajo tu dominio. Número 2, la importancia de señorear. ¿Por qué Dios nos pone a señorear? ¿Qué tiene de importante esto? E hizo Dios, dice, las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Para qué hizo Dios la luna? ¿Para qué la hizo? Señorear, ¿de qué horas a qué horas? De noche. ¿Y para qué hizo el sol? Para señorear de día. Yo le hago una pregunta a usted: ¿cuántas veces la luna se ha puesto en huelga delante de Dios para no señorear en la noche? Nunca. A veces pasa un eclipse o algo y cositas suceden, pero la luna nunca le ha dicho a Dios: yo no voy a señorear de noche. El sol nunca le ha dicho a Dios: Señor, me vas a disculpar, pero yo me voy a apagar por un tiempecito porque wow, ya me merezco un descanso. Nunca el sol le ha dicho eso al Señor. O sea, Dios puso a la luna para que señoreara, no tuvo problema. Dios puso al sol para que señoreara, no tuvo problema. Nos puso a nosotros y no sabemos cómo rayos señorear. ¿Me está entendiendo? Es que esto es importante, mi amado hermano. Entonces dice, y señorease en la noche, hizo también las estrellas. Entonces Dios puso al sol para señorear y lo puso para tomar control. Dígame usted está con un bombillito encendido, una velita encendida, y sale el sol. ¿Qué pasó? Hay que apagar la velita, ya ni se nota la luz. ¿Por qué? Porque el sol entró para señorear. Cuando el sol sale, dice: aquí llegué yo. ¿Me está entendiendo? Así debemos de ser nosotros los hijos de Dios, necesarios, y que vengamos a poner soluciones a la cosa. Dios puso la luna para señorear en la noche y tampoco Dios tuvo problemas con ellos. ¿Sabe qué? Es más, Dios puso el león para que señoreara la selva y no tiene problemas con el león. El león nunca ha dicho: no, pero es que ahora los animales están evolucionando tan fuertes que yo quizá, yo no sé, me rindo. O el elefante es más fuerte, es más grande que yo. Nunca lo ha dicho. Él ha sido siempre el que señorea la selva. Dios no ha tenido problemas con el león, pero la está teniendo con nosotros. ¿Está entendiendo? Nosotros somos los únicos que no le atinamos a este asunto. Quiero que lea, porque quiero clavarle bien esto para que lo entienda y que esta serie te revolucione los sesos, el entendimiento, y te revolucione tu corazón. Quiero que escuches una frasecita escrita por una mujer que se llamó Débora. Una mujer donde era prohibido que la mujer saliera adelante. Jehová me hizo señorear sobre los poderosos, dijo Débora. ¡Wow! Si yo fuera mujer, yo dijera: eso también es para mí. Jehová me hizo. ¿Para qué decía Débora que lo había hecho Dios? ¿Para andar jugando capirucho? No. ¿Para andar jugando a la Barbie? No. Jehová me hizo para señorear, tomar control. Claro lo tenía una mujer del Antiguo Testamento. David entendía la importancia también de esto. Vea lo que escribe David en el Salmo 8, verso 6. Le hiciste señorear de todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. David hablando de nosotros. Le hiciste señorear de las obras de sus manos. Ahora, como podemos escuchar las palabras de David, el que nosotros señoreemos, diga conmigo, honra a Dios. Yo no sé usted, hermanos. Hace poco pues vengo de un país de Latinoamérica, estoy viajando bastante, y anteayer meditaba. Veía a 2 peones, a 2 obreros trabajar en el sol de este lugar donde yo estuve, que es caliente como el infierno. Le digo que ahí se ve que el cemento se está derritiendo a veces. Y estos pobres hombres
a las 12 del mediodía, abriendo hoyos, cortando cosas. Y eso es de todos los días, en medio de esa humedad terrible, de ese calor horrible. Y yo me puse a pensar y dije, wow, me dolió. Y no soy su papá. ¿Cuánto crees que se duele Dios cuando tú estás haciendo un trabajo que no naciste para hacerlo? Pero caímos ahí porque no le atinamos a lo que Dios quiere para nosotros. Yo veía ese hombre quemadito por el sol. ¿Y qué puede hacer uno con tantos miles y miles de personas que han quedado atrapados en una pobreza donde hacen lo único que hay que hacer y ellos son los únicos que lo van a hacer? ¿Estás conmigo? Las palabras de David nos enseñan que es el deseo de Dios que nosotros señoreemos. El deseo mío cuando vi a ese joven fue: qué bueno fuera que este muchacho se vaya de aquí y pase la frontera quizá, o haga algo y se supere. Pero sabe a veces lo que pasa, que cuando nos superamos, no nos superamos para señorear y servir, sino que nos paramos para señorear y controlar y pensar solo en nosotros. Y ese es otro extremo demasiado peligroso. Un extremo que Dios no quiere que lo vivamos. Número 3, el mapa para entender esta serie. No sé si te dejé el mapa, Omar. Está ahí, sí, ok. Ese es el mapita que quiero que usted entienda. Y lo vamos a repasar, vamos a agarrar cada domingo uno de estos. Se desconfiguró cuando lo agarraste ahí. Pero dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear sobre la tierra, dice la palabra. El literal A es el número 1. Esa es la base que Dios dice. Lo primero que debemos hacer, la primera llave que Dios quiere que nosotros entendamos. Llaves que no valen 6 millones, llaves que valen toda una vida. Y la vida de tus hijos y la vida de los hijos de sus hijos. Es algo poderoso. La primer cosa, dijo Dios, para que ustedes lleguen a señorear es fructificar. Y fructificar en sí quiere decir, diga conmigo, reproducir. Mire qué clave, qué llave más poderosa. Lo tremendo es que ese versículo nosotros siempre lo hemos utilizado para reproducir, pensar en cuchi cuchi todas las noches y tener hijos más hijos más hijos. Y cuando usted va al original, no está hablando de cuchi cuchi, está hablando de la capacidad que Dios ha metido en nosotros de producir cosas que no existan, cosas, de hacer cosas que nadie está haciendo. Entonces, fructificar, diga conmigo, es igual que producir. Se la voy a simplificar porque las voy a usar como ejemplos. Y qué bueno fuera que aunque sea una combinación me dieran por esto. Pero agarremos por ejemplo al McDonald's. El McDonald's inventó una hamburguesa que se llama Big Mac. Eso se le llama producir. ¿Cómo se le llama eso? Producir. ¿Cómo se le llama? Fructificar. Produjeron un fruto. Subway produjo un fruto. La Coca-Cola produjo un fruto. La Pepsi produjo un fruto. Todas las grandes empresas, el éxito de ellos estuvo en haber producido un fruto. Ahí estuvo el éxito. Váyase a todas las compañías. El que hizo este coso, él produjo un fruto y ese fruto lo hizo multimillonario. Un fruto.
¿Sabe lo que me duele? Que los tipos que inventaron esto ni oraban, ni ayunaban, ni creían en Dios. Y no digo la palabra, pero me gustaría decirla. Se nos han adelantado a nosotros, los hijos de Dios. Y ahora nosotros tenemos que depender de sus productos. Porque nosotros no somos proactivos, somos reactivos. Reaccionamos cuando vemos la cosa, pero no se nos ocurre inventar algo. Entonces siempre nos hemos alejado de ser fructíferos. El único fruto que podemos producir es tener relaciones con nuestras esposas y que salga un niño. ¿Sabe cuándo el cristiano fue productivo? Cuando salieron los primeros científicos que eran cristianos. Cuando salieron los primeros doctores que eran cristianos. Gente que se jugó la vida por aplicar este principio. Las mujeres hoy gozan del gran privilegio de ir donde una ginecóloga a que les vea, ¿verdad?, su femininidad, su aparato femenino, y van donde una ginecóloga. Pero en los tiempos de Cristo, en los tiempos de los griegos, no existían ginecólogas, solo ginecólogos, porque una mujer no podía ser doctora. Y esta mujer hizo algo, se rapó el pelo y se lo cortó. Y cambió su voz y comenzó a fingir que era varón para convertirse en la primera ginecóloga de la historia. Engañó a los profesores, se hizo la primer mujer ginecóloga, nadie lo sabía. Las mujeres de los ricos llegaban donde él, porque así parecía, y cuando ellas llegaban donde él y le decía: no se preocupen, yo también tengo lo mismo que ustedes tienen, yo soy mujer, pero no vayan a contar. Y todas las mujeres iban donde el ginecólogo y contentas porque ellas sabían que era mujer. De repente los doctores, los varones, se volvieron celosos porque eran colas para esta mujer. Todas las mujeres querían ir ahí. Y los doctores sacaron una calumnia en contra de ella y dijeron: anda un rumor que esta mujer está manoseando a las mujeres nuestras, a las mujeres de nuestros políticos y eso, y que este hombre está manoseando y eso no está correcto. Y la quisieron desprestigiar hasta que ella dijo: no puedo manosear a las mujeres que ustedes dicen que yo estoy manoseando porque yo soy mujer. Y dijeron: arrestémosla, arréstenla porque es prohibido. Y las mujeres de los políticos más altos eran sus clientes. Y las mujeres le dijeron a sus maridos: arréstala y a ver con quién vas a dormir hoy en la noche. Gente que entendió este principio. ¿Están conmigo? Entonces fructificar, después dijo Dios, después de fructificar, esto lo vamos a hablar punto por punto, dijo. El siguiente paso, dijo, es que hay que multiplicar. Lo que produjiste, hay que multiplicarlo. Sencillo, sencillo. La hamburguesita que hiciste, multiplícala. Y qué bien han entendido estos del McDonald's a multiplicar hamburguesas. Miles y miles y miles cada segundo. Me le voy a adelantar un poquito porque lo voy a mencionar el domingo que toque hablar de multiplicar. Pero ¿sabe cuántas hamburguesas venden ellos por segundo? 70 hamburguesas. 28, 30, 33. Alguien que tenga calculadora. Multiplíqueme 33 por 60 segundos, pero rápido, rápido, porque el tiempo se va. 33, 1980 segundos. Ahora multiplícamela por 70. 138,600 hamburguesas vendieron en lo que yo estoy predicando. Y no son cristianos, y no oran, no ayunan, ni tienen Biblia, pero entendieron el principio. Pero nosotros no estamos muy lejos. Nosotros ya le atinamos, porque entendimos que el Señor nos llamó a abrir una célula
Y en esa célula, cada persona que llega, hay que clonarnos en ella, y sacamos 10 líderes de esa célula, abrimos 10 células más, y de esas 10 células abrimos 100 células, y de esas 100 células abrimos 1000 células, y inventamos un fruto y lo estamos multiplicando, pero no lo estamos multiplicando bien. ¿Está conmigo? Entonces ahí está el problema. De nada sirve que hayamos inventado el fruto, de nada sirve que hayamos aprendido a multiplicarlo. Dios dejó las cosas en orden. La tercer llave que Dios dejó se llama llenar la tierra. Y eso es lo mismo que distribuir. De nada te sirve que multipliques si no llenamos la tierra. Entonces Dios nos ha puesto a multiplicar células, a multiplicar líderes, a fabricar gente, a ser mujeres valerosas, jóvenes que verdaderamente entiendan que nacieron para ser aguerridos y para ir y predicar el evangelio, no para andar en tonterías. Amados hermanos, es que este mundo está terrible. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos multiplicar algo, pero si no decidimos distribuirlo, llenar la tierra, entonces la cosa está mal. A mí, le digo, no me dolería que mañana me nazca uno de ustedes y me diga: pastor, me quiero ir a San Francisco a abrir una iglesia. Pastor, me quiero ir a Los Ángeles a abrir una iglesia. Me quiero ir a la Florida, me quiero ir a Nueva York, me quiero ir a Houston, a Dallas. Yo le diría: entrémosle, mano, porque eso es el principio. De nada me sirve tener un almacén lleno de hamburguesas si no las vamos a distribuir. ¿Está entendiendo? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso empresas como el Subway comenzaron ayer como empresas y ahora tienen 40,000 restaurantes. ¿Por qué nosotros no tenemos 40,000 iglesias? Porque no hemos entendido el principio. Estamos muy contentos allí, ¿verdad? Dándole duro a la gente. Y la gente sigue siendo igual. Pero la cuarta cosa, dice Dios: sojuzgad la tierra. Sojuzgad quiere decir tomar control. Y sojuzgad quiere decir domina. Saque Coca-Cola marca El Pajarito y póngalo con una Coca-Cola y nadie se la va a comprar. Porque esta gente ya aprendió ¿a qué? A sojuzgar la tierra. Al grado que la Coca-Cola es más famosa que nuestro Maestro Jesucristo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué nos pasa? Decía un programa que salía en la televisión. Repito. Fructificar es igual a producir. Multiplicar es reproducir. Llenar la tierra es distribuir. Y sojuzgar la tierra es controlar, dominar. ¿Qué les parece si nos metemos hasta en los tuétanos de nuestros huesos? Llevar este evangelio de Jesucristo a todos los perdidos. Y usted formar parte de eso. Metérselo a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y no perder el tiempo. Porque yo te digo, podés hacer una fortuna aquí en la tierra, pero ¿de qué te sirve el dinero cuando se te acabe la vida? ¿No crees que es mejor prepararte para la eternidad? Porque cuando se te acabe la vida simplemente vas a comenzar otra vida. Hay gente que dice: pastor, pero es que, ¿y qué tal si ustedes los evangélicos están equivocados? Y yo le digo: bueno, es una posibilidad. Pero yo prefiero, mis amados hermanos, terminar con mi vida y cuando llegue allá alguien se me aparezca y me diga: ¿y qué hiciste? Desperdiciaste toda la vida. Prefiero terminar decepcionado que cuando me muera Dios me diga: bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Prefiero terminar decepcionado, pero no aniquilado, no en el infierno. Porque estas cosas, amados hermanos, son serias. Y señoreen todo, domínenla, pónganla bajo control. Dice que Dios nos creó
para que domináramos y que gobernáramos la tierra. En Génesis 1:26 nos dejó claro eso el Señor, que Él nos hizo para señorear. Entonces ya entendió, dominar quiere decir gobernar, tomar control. Es nuestra responsabilidad como cristianos. Diga conmigo, es mi responsabilidad como cristiano conocer el proceso. Y es que está sencillo el proceso de 4 pasos, sencillísimo. Conozcamos el proceso, conozcamos el proceso. Y de alguna manera lo hemos estado haciendo, porque aquí tiene que haber alguien que se hizo evangélico y sus hijos ahora son evangélicos y sus hijos de sus hijos ahora son evangélicos. Eso es porque fuimos haciendo el trabajo. Pero pudimos haber hecho mucho más. Yo a veces me pongo a pensar, si mi papá y mi mamá hubieran sido cristianos y nos hubieran dejado un legado por el amor de Dios, nosotros estuviéramos revolucionando el mundo. Pero lo que nosotros tuvimos al principio fueron unos aparatos de sonido que recogimos de la basura. Y así comenzamos. Y así como comenzamos pobremente, le hemos logrado entender a Dios y le hemos logrado atinar a mucho. Y algunos de ustedes que quizás se atreven a decir, el pastor tiene la razón, lo vamos a apoyar. Aunque muchos digan, el pastor está loco, él solo habla de grandezas. Le digo que con los pocos que están dispuestos a decir, pastor, vamos a cambiar esto, lo podemos cambiar. Muestra de eso es transmisión 24 horas si nos da la gana de transmitir lo que nos dé la gana. Prédicas todo el día si queremos, cápsula, lo que usted quiera, eso es lo que vamos a transmitir. Y voy culminando. Jesús y señorear. Porque, bueno, está bien, pastor, el Antiguo Testamento está bien, pero ¿y el Nuevo? Uno de los capítulos más poderosos para vida real es el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Ahí es donde Dios me despertó 3, 4 de la mañana y nos dio la visión de la iglesia. Y dice el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto otra vez la palabra. Dios nos plantó desde Adán, ¿para qué? ¿Cuál fue la razón por la que Dios nos puso en la tierra? Por el amor de Dios. No me ayuden a quedar en vergüenza con los de la televisión. ¿A qué nos puso el Señor? Diga conmigo, Dios me puso en la tierra para señorear. Ahora mire lo que dice Jesús. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, dice Jesús. Él te puso a ti. Aquí no te puso para andar jugando canicas o otra cosa. Dice, os he puesto. ¿Para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué es lo que me está pidiendo Jesús? Lo primero que Jesús me pide es, dame fruto, hijo, dame fruto. Mire, a usted le pueden mandar un tontito a su célula, pero en ese tontito, según usted, ahí hay un gran llamado de parte de Dios. Depende de ti que lo formes, lo fabriques y lo lances, y te vas a quedar sorprendido de lo que puede hacer. Si con un pedazo de pan y con un pedazo de carne y unas cuantas lechugas y una rebanada de tomate, esta compañía ha hecho un producto que todo mundo lo quiere comprar en el mundo entero, ¿cuánto más nosotros no podemos hacer con un hermanito que el Señor nos mande a la iglesia o nos mande a una célula? No sé si me están entendiendo. Y dice, para que lleves fruto, y vuestro fruto, dice, permanezca. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Qué es lo que quiere decir permanecer? Yo tengo que agarrar a cada fruto que el Señor me dio y enseñarle cómo permanecer. Cómo permanecer, no solamente traer gente a la iglesia, hacerla que permanezca. Y eso es exactamente lo mismo que el número 2. ¿Cuál es el número 2? Multipliquemos. ¿Cómo es, hermano? ¿Quiere usted que la gente permanezca en su célula? La única manera es que aprenda a multiplicar.
Cuando usted la apasiona de la visión y dice, bueno, ahora ya mi líder me fabricó a mí, ahora yo tengo mis 3 discípulos, voy a clonarme en mis discípulos y los voy a mandar. Una persona que se mete en la visión en la iglesia no se nos va de la iglesia. Quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque ese es su mundo. Ya es lo que ellos aprendieron a hacer. Y eso es lo que nosotros debemos de desarrollar en esta iglesia. No es para vagos, hermanos. Esta iglesia es para gente que verdaderamente quiera hacer la diferencia. Si Dios te ha puesto de líder de célula, agarra esto para ti. Esto es para ti. Si Dios te ha puesto de líder de 12, agárralo. Esto es para ti. Tienes que comenzar a hacer lo que nadie jamás ha hecho. Y vamos a ver lo que jamás se haya visto aquí en la tierra. Entonces dice Jesús, permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí cualquiera puede pensar, yo quiero un iPhone nuevo. No, está hablando de la visión. O sea, tú métete. Y si tú dices, pero es que no me va a alcanzar, yo no tengo dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tengo. Todo lo que me lo pidas, si ya aprendiste los 4 pasos, dice, no te preocupes por las finanzas, esas te las pongo yo. Yo te lo voy a suplir. No sé si me entendieron. Jesús nos habla de esto. Y hay algo que es bien importante que aprendamos. El que a nada le apunta, a nada le pega. ¿Cómo dije? El que a nada le apunta, a nada le pega. Y el que no sabe para dónde va, nunca llega. Porque aunque haya llegado, de todas maneras, no sabía para dónde iba. Necesitamos entender esto. Si Dios nos hablara hoy, nos diría lo mismo que le dijo a Adán, y lo mismo que le dijo a Eva, lo mismo que le dijo a Noé. Mire lo que dice Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados. Lo mismo. ¿Por qué no habíamos visto esto? Nada de esto era posible sin el segundo Adán. Porque todo este plan de Dios se echó a perder gracias a la decisión de don Adán y doña Eva. Pero ahí vino Jesús y dijo, yo les voy a arreglar eso. Yo voy a corregir el pecado. Porque ¿sabe el problema? El problema es que cuando Dios le da la visión, Adán nos la da todas, porque en Adán estábamos todos. Pero cuando Adán peca también nos contamina a todos, porque en Adán estábamos todos. Entonces Adán contamina toda la humanidad, pero Jesús dijo, yo voy a dar mi sangre por cada uno de ustedes para que esa contaminación se desaparezca y vuelva a ser posible que ustedes logren realizar Génesis 1:28 en sus vidas. Póngase de pie. Jesús, repita conmigo, doulos. Jesús usó esa palabra muchas veces. Y usted la lee en castellano y es la palabra discípulos. Jesús la repitió muchas veces y nos retó a que fuéramos sus discípulos. La palabra doulos es una palabra griega que quiere decir, es lo mismo que decir un discípulo. Es alguien que se ha determinado a convertirse en un clon de su maestro. ¿Saben lo que es un clon, verdad? En una réplica de su maestro. ¿Qué era lo que Jesús buscó cuando estuvo aquí en la tierra? Replicarse en sus 12. Replicarse en sus 12. Jesús no le llevaba amor a las multitudes, le llevaba amor a multiplicarse, a replicarse en sus 12. Sencillo. Es más, cuando Jesús murió, cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, ¿cuántos habían en la tierra? 120. Eso fue todo. Eso fue lo que quedó del ministerio de Jesús. Pero ahí estaba la crema de la crema. Ahí había gente que estaba determinada a aprender a clonarse. Y de repente comenzamos a ver las locuras que hacía Pedro, las locuras que hacía Pablo. Si a Pablo lo dejaban por muerto y el otro día estaba predicando en otro pueblo. ¿Qué nos ha pasado a nosotros ahora? Que ahora nosotros el evangelio se ha convertido en algo como voy si quiero, voy si puedo. No,
No dejemos podrir este mundo, hermanos. Este mundo se pudre y no le echemos la culpa a los políticos, no le echemos la culpa al diablo, no le echemos la culpa a Dios, echémonos la culpa a nosotros. Ustedes, muchachos, que tienen el gran privilegio de estar estudiando, cámbienle la manera de pensar a alguno de esos niños, a alguno de esos jóvenes, pero no te dejes cambiar por ellos. Jamás. No podemos permitir eso. Estamos fabricando a gente que se parece a nosotros, y nosotros nos parecemos a Él, a Jesús. Porque, hermano, es peligroso replicar a alguien, replicarte en alguien cuando tú no vales la pena como réplica. Por eso es importante que nosotros seamos así como Jesús, que lo imitemos, que querramos ser como Él. ¿Me entendieron? Ahora quiero hablar con aquellas personas que vinieron quizá por primera, por segunda vez, que leí sus nombres y están en esta lista: Yesenia, Willy, Ana, Gladys, Elías, Josué, y tal vez haya alguien que no le tomamos el nombre. No se vayan de aquí sin la posibilidad de crecer aquí en la tierra, teniendo la posesión de las llaves que solamente Jesús las ofrece para que triunfes aquí en la tierra. Porque a veces tener dinero, ¿verdad que no es un triunfo? Porque se tiene dinero y pierden la esposa, pierden los hijos. Entonces, cuando conocemos a Dios y conocemos a Jesús, realmente entendemos la razón por la que estamos aquí. Porque Él te hizo, Él nos hizo. Dice la palabra que Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre, con sus dedos, con sus manos. Si estamos en Dios, estamos seguros. Si estamos en Dios, vivamos a ciegas, porque Él es lo máximo. Y yo te quiero invitar a que tomes la decisión de entregarle tu vida a Jesús, a darle las riendas de tu destino, las riendas de tu vida a Jesús en esta noche. Y quiero invitarte a que hagas una oración. Pero antes de hacer la oración, ¿no creen que los muchachos comenzaron a cantar, pero así como en frío, verdad? Y bueno, cantaron su media hora, pero a mí, no sé, a mí me alegra esta cosa que le he compartido. Y puedo ver que mi Dios es un Dios maravilloso. Y yo creo que vale la pena que, no como lo adoraste cuando entraste, sino ahora que entendés lo que Dios ha hecho, ¿por qué no lo adoramos y le decimos: gracias, Señor, tú sí que eres maravilloso, tú sí que nos amas, tú sí que eres perfecto, tú sí que eres grande?